Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con el tema que tenemos en clínica referido a terapia ocupacional y el tema que vamos a dar hoy es insuficiencia respiratoria aguda y crónica y la relación que tiene con la terapia ocupacional. La idea es aprender los conceptos principales para después poder emplearlos en la práctica diaria, ¿cierto? Sí. Bueno, los objetivos de la clase entonces son reconocer qué es la insuficiencia respiratoria, entender las distintas causas, los distintos diagnósticos diferenciales y las manifestaciones clínicas, de alguna manera identificar los signos que nos hablan de la gravedad del cuadro clínico y poder saber las cosas básicas del manejo en las urgencias. La siguiente. Entonces, por definición, tenemos que la insuficiencia respiratoria es un síndrome, recordando que síndrome es un conjunto de síntomas y signos que están relacionados entre sí fisiopatológicamente y que tienen diferentes causas. Y como podemos ver en la diapositiva, las causas pueden ser estrictamente del aparato respiratorio o extrarrespiratorio, ¿sí? Y la definición se hace por la medición de los gases en la sangre. A eso se lo llama gasometría, medición de gases en sangre, y la insuficiencia respiratoria se define por la alteración de esos gases, es decir, por la disminución de la oxigenación. A eso se lo llama hipoxemia, cuando la presión parcial de oxígeno cae por debajo de 60 milímetros de mercurio. Eso conlleva una desaturación de la hemoglobina, eso decimos desaturación de la sangre de la hemoglobina con oxígeno por debajo del 90%, y además puede estar agregado o no un aumento de el gas tóxico que tenemos en la sangre, que es el dióxido de carbono. Eso se lo llama hipercapnia cuando está la presión parcial de dióxido de carbono por encima de 45 milímetros de mercurio. La siguiente. Entonces, como dijimos, acá vamos a ver la clasificación. Las causas pueden ser pulmonares o extrapulmonares, es decir, del aparato respiratorio o extrarrespiratoria. Otra forma de clasificar es por el tiempo de instauración de la insuficiencia respiratoria. Si se produce en forma brusca, en pocas horas o días, decimos que es una insuficiencia respiratoria aguda. Y si se produce lentamente en el transcurso de días, semanas, incluso meses, decimos que es una insuficiencia respiratoria crónica. También se la puede clasificar por la gasometría como una insuficiencia respiratoria tipo 1 o parcial, o también llamada hipoxémica, que es cuando solamente tenemos dentro de los gases en sangre, la gasometría, tenemos disminución de la presión parcial de oxígeno. O se la puede también clasificar como global o tipo 2, que es más severa cuando además de la hipoxemia, que es la disminución del oxígeno en sangre, tenemos un aumento del dióxido de carbono, es decir, de hipercapnia. La siguiente. Bueno, en este gráfico muy sencillo podemos ver cómo es la anatomía, la estructura del sistema respiratorio con las vías respiratorias superiores, vías respiratorias inferiores. Después tenemos el parénquima pulmonar, que está conformado por los alvéolos que vemos en el gráfico aumentado de tamaño, que es donde se realiza el intercambio de los gases, es decir, entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono a la atmósfera, y además una red capilar que rodea a esos alvéolos donde se produce la transferencia de los gases. La siguiente. Entonces, para definir los componentes de la respiración normal necesitamos entonces el sistema nervioso, que sería una especie de controlador que da las órdenes para respirar. Necesitamos los músculos respiratorios, que son los que forman la bomba muscular para poder mover el tórax y con eso hacer que el aire entre a los pulmones. Eso conforma la bomba muscular. Recordemos que el músculo principal
de esta bomba muscular se llama diafragma, que separa el tórax del abdomen. Después tenemos las vías respiratorias, que serían los conductos por donde pasa el aire, por donde ingresa y por donde sale el aire del aparato respiratorio. Los alvéolos, que sería el parénquima pulmonar, que son las vesículas donde se hace el intercambio de los gases. Y como dijimos, una red de vasos pulmonares que forman una red capilar que se encarga de transportar los gases disueltos en la sangre. Por un lado, llevan a los pulmones el dióxido de carbono para expulsarlo a la atmósfera, y por otro lado, captan el oxígeno que entra desde el aire ambiente y pasa por los alvéolos para oxigenar la sangre y llevarla a los distintos tejidos. La siguiente. Bueno, a lo que vamos a ver es un modelo muy básico casero de los pulmones. Entonces, explicándolo primero en el gráfico y después con la maqueta que tenemos, vemos que en el gráfico vemos las vías respiratorias, ¿sí?, que entran en el pulmón. Está, en este caso, está representado por un globo que es distensible. Tenemos la cavidad torácica, que sería la botella, y tenemos en la base inferior el músculo diafragma, que lo que hace es movilizar de alguna manera el aire dentro de los pulmones por crear una presión negativa, ¿sí? Entonces, la forma que tenemos de respirar es por medio del movimiento de la bomba muscular, que crea una presión negativa en la cavidad torácica que se transmite a los alvéolos se distienden, en este caso lo que se distiende es el globo, y provoca la entrada de aire desde el exterior, desde el ambiente, por diferencia de presiones. Entonces, si nosotros vemos cómo funciona, si tenemos el pulmón que está, en este caso está colapsado, o sea, está cerrado, si nosotros movemos el diafragma, vemos que se infla el pulmón. En realidad lo que hace es se distiende por la presión negativa creada por el diafragma, que crea una presión negativa en la cavidad torácica, ¿sí? Entonces, esta es la manera que tenemos de representar el funcionamiento de los pulmones. Como cosa importante, uno intuitivamente entiende, o puede parecer que los pulmones funcionan con presión positiva, es decir, que el aire entra a los pulmones por presión negativa. En realidad, el aire entra, como vimos en el gráfico y como vimos con la maqueta, entra por creación de presión negativa, ¿sí? Se distiende el tórax por la contracción del diafragma que desciende. Eso crea una presión negativa en el tórax que se transmite a los alvéolos se distienden y esa presión negativa hace que ingrese el aire desde la atmósfera. Pasamos a la siguiente. Esto es lo mismo que vimos en el gráfico anterior, mucho más simplificado. Tenemos el alvéolo, ¿sí?, que está aumentado de tamaño, los vasos pulmonares, viene la sangre venosa cargada de dióxido de carbono y sale la sangre arterial cargada de oxígeno. Acá tenemos amplificado cómo se produce la transferencia de gases en la membrana alvéolo capilar con la salida de dióxido de carbono y el ingreso del oxígeno, ¿sí? Sí. Entonces, si ahora vamos a hablar de las causas de la insuficiencia respiratoria, nosotros cuando hablamos de la fisiología normal, hablamos del funcionamiento normal de los aparatos y los órganos. Si nosotros hablamos del funcionamiento alterado, a eso le decimos, como sabemos, fisiopatología. Y hay 4 mecanismos básicos que producen insuficiencia respiratoria. Una es la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, es decir, si hay poco oxígeno, poca presión parcial de oxígeno en el ambiente, como puede pasar en la altura, en la montaña, vamos a tener insuficiencia respiratoria porque no vamos a poder oxigenar la sangre correctamente. Si nosotros tenemos hipoventilación, es decir, si el aparato respiratorio, como con la maqueta que vimos recién, produce poco desplazamiento del aire,
por disminución de la función de la bomba muscular, también vamos a tener insuficiencia respiratoria. En este caso, las causas pueden ser, por ejemplo, drogas que afectan al sistema nervioso central o patologías directamente del sistema nervioso central o patologías neuromusculares. La tercera causa, que es la más frecuente, es cuando hay un desequilibrio entre la ventilación, es decir, el aire que ingresa y que sale de los pulmones, y la perfusión, que es la cantidad de sangre que pasa por los alvéolos capilares. A esto se lo llama desequilibrio BQ o desequilibrio ventilación-perfusión, y la mayoría de las patologías que nosotros vemos, desde el EPOC, el asma, neumonía, la embolia del pulmón, tienen como base fisiopatológica este mecanismo. Después hay otro mecanismo que es también posible de que produzca insuficiencia respiratoria, que es lo que se llama shunt o cortocircuito arteriovenoso. ¿Qué quiere decir? Que hay partes del pulmón que están bien perfundidas, ¿sí? Pasa la sangre por la membrana alveolo capilar, pero no están ventiladas. En ese caso hay una especie de shunt o cortocircuito, entonces la sangre no se puede oxigenar y eso causa también insuficiencia respiratoria. Pasamos a la siguiente. Con respecto a lo que podemos nosotros averiguar revisando al paciente, lo que tenemos que hacer, como siempre decimos, es la historia clínica. La historia clínica que tiene dos partes. La primera, que es el interrogatorio o la anamnesis, donde preguntamos sobre los síntomas al paciente. Después realizamos el examen físico y tenemos que recordar que el síntoma guía de la insuficiencia respiratoria es la disnea, es decir, la dificultad respiratoria. Otros síntomas que pueden aparecer son tos, dolor torácico, especialmente uso de músculos accesorios, es decir, no solamente el diafragma, sino que vemos que usa otro tipo de músculos, por ejemplo los músculos intercostales, escalenos, músculos del cuello. Signos que pueden producir como la cianosis, que es la coloración azulada de la piel por falta de oxígeno en la sangre, y cuando ya es muy grave la insuficiencia respiratoria directamente produce alteración del sensor, es decir, la conciencia se altera porque no hay sangre suficientemente oxigenada que llegue hasta el cerebro. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, por un lado por el examen clínico que hicimos referencia anteriormente, el interrogatorio, el examen físico, pero tenemos que confirmarlo con algún examen complementario. Y ese examen complementario se llama análisis de los gases en sangre o gases arteriales. También nos podemos ayudar con otros exámenes complementarios, como son los estudios por imágenes, como la radiografía y la tomografía. Se pueden emplear otros exámenes también para ayudarnos a tener el diagnóstico, como son otros análisis de laboratorio y la espirometría, pero los principales son estos de arriba, los gases arteriales, ayudándonos con los estudios por imagen. La siguiente. Acá en esta diapositiva lo que vemos es un aparato que se llama oxímetro de pulso. Normalmente es una especie de dedal que se coloca en el dedo del paciente y tiene un registro de la saturación de la hemoglobina con oxígeno. Es un análisis indirecto que se hace, pero lo principal es que tenemos un estudio no invasivo y que se puede hacer muy rápido cuando el paciente ingresa a la guardia o cuando ingresa refiriendo que tiene sensación de falta de aire o disnea. Incluso, como dijimos, la oximetría se puede tomar como uno de los signos vitales, junto con la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, se toma la oximetría como uno de los signos vitales. La siguiente. Si queremos tener un examen más detallado de los gases en sangre, ya hay que hacer un estudio invasivo, que también se hace en la guardia del hospital, lo hace el bioquímico del laboratorio, se extrae sangre arterial y se analiza para saber la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono. Y con eso determinar si el paciente está en insuficiencia respiratoria. La siguiente. Bien, acá tenemos en esta diapositiva
una muestra de radiografías en la primera columna y tomografía en la segunda. En la radiografía de tórax vemos que en los pulmones bien aireados se ven oscuros, se ven negros. En el medio hay una opacidad blanca que corresponde al corazón y los grandes vasos, pero acá lo patológico que tenemos es que en las dos bases pulmonares hay opacidades blancas, ¿sí? Esas opacidades densas, que no dejan pasar los rayos X, también las podemos ver en forma más detallada en una tomografía. En la tomografía, el pulmón aireado va a ser lo que está de coloración más oscuro. En el medio tenemos el corazón y los grandes vasos, y en los dos pulmones tenemos opacidades blancas que se llaman opacidades de condensación, que corresponden en este caso a una neumonía bilateral. Acá nos damos cuenta que si parte del pulmón está ocupada por ejemplo, líquido, por bacterias que invaden el pulmón, bueno, al pulmón no le va a quedar suficiente superficie alveolar como para hacer intercambio de gases, y esto nos puede llevar a la insuficiencia respiratoria. La siguiente. Bien, lo principal de todo, lo que nos puede pasar nosotros estando en la guardia, en el consultorio, si tenemos un paciente que se descompensa, ¿cómo hacemos el manejo en la urgencia? Entonces, acá vamos a recordar algunas de las mnemotecnias que hemos aprendido en las clases pasadas. Entonces tenemos dos mnemotecnias importantes que se llaman ABCD y Alicia, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cómo son esas mnemotecnias, qué significan cada letra? Sí, profe, sabemos que el ABCD, el A es la apertura de la vía aérea, la B ventilación, la C circulación y la D lo que es el estado neurológico de la persona. Y en la Alicia, la A aparición, la L localización, la I intensidad, la C calidad, la I irradiación y la A lo que es el acompañamiento o el prestar emoción. Perfecto, bien. Entonces, con esas mnemotecnias, ¿para qué usamos las mnemotecnias? Para tener un recordatorio rápido en el momento de la urgencia, ¿sí? Ya nos podemos ubicar con respecto a cómo están funcionando los principales aparatos y sistemas, ¿sí? Con eso hacemos el ABCD, y con la mnemotecnia Alicia lo que analizamos es el síntoma o signo guía, que en este caso es la disnea, es decir, la sensación de falta de aire que tiene el paciente. Después hacemos la historia clínica por la anamnesis o interrogatorio y el examen físico tomando los signos vitales, y acá evaluamos la gravedad después de tener la historia clínica y tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, recordando siempre que tenemos que priorizar algunas patologías con respecto a las otras. ¿Se acuerdan cómo hacemos los diagnósticos diferenciales? Sí, considerar lo que es urgente, grave y frecuente. Perfecto, entonces le vamos a dar más importancia a la patología que sea urgente y grave, y la patología frecuente y no tan grave podemos dejarla para más adelante. Siempre tenemos que tratar de resolver los diagnósticos diferenciales de patologías urgentes y graves. Y siempre después de que tenemos los diagnósticos diferenciales, mientras vamos investigando la causa exacta de la insuficiencia respiratoria, tenemos que en el momento tratar de corregirla, es decir, aportarle oxígeno si hay hipoxemia, y esto se hace con o sin apoyo del respirador mecánico. Pero el oxígeno siempre lo tenemos le tenemos que dar la terapéutica con oxígeno al paciente para corregir la hipoxemia. Paralelamente a esto, lo que hacemos es tratar la causa de la insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, si es una neumonía, vamos a tener que darle antibióticos. Si es una crisis de broncoespasmo en el EPOC o en el asma, vamos a tener que darle broncodilatadores y corticoides. Eso ya lo hace el médico en la guardia, pero nosotros tenemos que estar apoyando a los profesionales de la salud, tratando de mejorar el estado del paciente. La siguiente. Bien, en esta diapositiva vamos a ver en forma muy sencilla y muy breve cuáles son las formas de hacer terapia con oxígeno, recordando que el oxígeno es una especie de medicamento, lo tenemos que tomar como una droga,
es un tratamiento, entonces tiene sus indicaciones y formas de administrar. Seguimos. Tenemos la forma más sencilla, que es con la bigotera o cánula nasal, donde se le aporta oxígeno al paciente a través de la cánula. ¿Sí? La siguiente. La otra forma donde se le puede aportar oxígeno, ya ahí con fracciones inspiradas, es decir, con porcentajes mayores de oxígeno, es a través de una máscara que se llama máscara Venturi, que puede estar acoplada a un reservorio o no. Pero de esta manera nosotros aportamos más cantidad de oxígeno al paciente. ¿Sí? La siguiente. En este caso tenemos una máscara que le aporta oxígeno, pero además un respirador. A esto se lo llama ventilación mecánica no invasiva, donde le aportamos aire a presión y con un aumento de la fracción expirada de oxígeno. Esto es para pacientes que sean más graves y que necesiten, además del oxígeno, un apoyo ventilatorio. ¿Sí? La siguiente. Y ya cuando el paciente tiene una insuficiencia respiratoria muy severa, ya tenemos que el paciente tiene que internarse en un lugar de la guardia del hospital que se llama la unidad de cuidados intensivos, donde ahí se hace un método invasivo que es la intubación orotraqueal y se conecta a un respirador. Es para los pacientes que son más graves. ¿Sí? La siguiente. En este caso acá vemos la maniobra que se hace para introducir un tubo en la tráquea. Esto se hace con el paciente anestesiado para poder conectarlo al respirador. La siguiente. Bueno, y llegamos al final de la clase, ¿sí? Donde vamos a hacer un repaso y una reflexión sobre lo que vimos. Me gustaría, si tuvieran alguna pregunta puntual de lo que vimos relacionada con el tema, si la podemos contestar. Sí, yo, profe. Además de los síntomas que dijiste sobre la disnea, tos, dolor torácico y el uso de los músculos accesorios, ¿también puede ser que haya labios o uñas azuladas y confusión? Bien, sí, Ignacio. Lo que vos estás diciendo en realidad es un síntoma, pero principalmente es un signo que se llama cianosis. ¿Sí? Ese signo de la cianosis es la coloración azulada de mucosas y la piel, principalmente las extremidades, que nos hablan de que hay una falta de oxigenación de la hemoglobina en la sangre. Eso nos da también la pauta de la gravedad de la insuficiencia respiratoria. Siempre lo tenemos que confirmar con los exámenes complementarios, por ejemplo la oximetría o los gases en sangre arterial. Entonces, para hacer un breve repaso y hacer una evaluación, Ignacio, ¿te animás a comentarnos con respecto a la clase qué sabías y qué no sabías que aprendiste con respecto a la insuficiencia respiratoria? Bueno, aprendí que esta misma ocurre cuando el sistema respiratorio no puede suministrar el oxígeno necesario al cuerpo o no puede eliminarlo adecuadamente, al dióxido de carbono. Y que, bueno, aprendí también que esto puede deberse tanto a enfermedades pulmonares, infecciones o problemas neuromusculares. No sabía lo de la hipoxemia, fue interesante saberlo. Y también que la importancia de la prevención, que al ser también un tipo crónico puede causar la muerte, entonces es importante prevenirla a tiempo y darle los recursos necesarios en la guardia o en el tratamiento que requiere. Perfecto, bien. Bueno, entonces, como punto final, como hacemos en las otras clases también, vamos a tratar de elaborar un mapa conceptual. El mapa conceptual es como si fuera un resumen de lo que vimos en la clase, aportando los puntos principales. Entonces, Fiorella, ¿querés podemos ayudarnos con la IA, hacer un mapa conceptual teniendo en cuenta la definición, ¿cierto?, de insuficiencia respiratoria, los síntomas y signos, la clasificación con los diagnósticos diferenciales y el tratamiento? Bien. Primero lo hacemos en forma gráfica, vos me lo mostrás, lo charlamos, lo compartimos y si nos parece bien, acorde a lo que vimos en la clase, lo podemos pasar al formato texto.
Bueno, entonces, sí, está completo, lo podemos pasar al formato gráfico, ¿sí? Así ya podemos completar el mapa conceptual. Cuando lo tengan me dicen, así lo podemos enfocar en la cámara para tener un resumen del mapa conceptual. Si querés pausarlo, avísame si está pausado. Bien, entonces, como cierre de la clase, lo que podemos hacer para finalizar es un pequeño repaso sobre lo que vimos. En realidad es una patología prevalente que ustedes lo van a poder ver cuando tengan pacientes que tengan patología respiratoria que lo lleven a la insuficiencia respiratoria. En general ustedes van a ver el cuadro clínico más la insuficiencia respiratoria crónica, pero la insuficiencia respiratoria crónica, por ejemplo, en pacientes con EPOC, que es la causa más frecuente, puede tener reagudizaciones y descompensaciones que tienen que atenderlos en el consultorio. Entonces, esto de alguna manera nos sirve para priorizar la atención, saber qué hay que hacer en la urgencia y ayudar al médico para hacer la rehabilitación. Así que bueno, finalizamos la clase de esta manera.